acompaña en el Foro de Hechos AM Pablo Curia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, para hablarnos precisamente sobre la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Y le aprecio mucho al subsecretario que en días festivos esté trabajando. Alguien trabaja Como en la dicen, alguien tiene Secretaría que y en el trabajar, Gobierno porque Federal. no hay mucha gente trabajando. Qué bueno, qué bueno. Subsecretario, pues, le aprecio mucho que nos acompañe aquí en el Foro en vivo. ¿De qué se trata la encuesta? ¿Qué arrojó? ¿De qué tenemos que estar preocupados y de qué no? Bueno, es una encuesta primero de hogares, de población general. Se entrevistaron a cerca de 9,000, se fueron a 9,500 hogares y casi 30,000 personas en prácticamente todo el país. Es significativa la muestra, sí, ¿no? es una muestra probabilística muy bien hecha, la lleva a cabo el Instituto Nacional de Salud Pública, que es una institución experta en hacer este tipo de cosas, que lo ha hecho desde hace muchos años. ¿Qué se encuentran? Hay noticias buenas y noticias no tan buenas. ¿Cuáles son las buenas? La diabetes de 2012 a 2014 prácticamente no se incrementó en población general, en hogares, pasó de 9,2 a 9,4, realmente eso no es estadísticamente significativo. Está estable, que la estrategia que se lanza en 2013, pues uno de los objetivos era que se mantuviera estable. Correcto. Entonces, esto pareciera, y hay que ser muy cautos, que ahí vamos. Sobrepeso en términos generales y obesidad en adultos también aumenta menos de 1% de 2012 a 2016. Quiero decir que al auditorio, a quien nos ve, que esto había estado aumentando de manera importante desde 2002, de manera continua hasta el 2012. Entonces también pareciera que se empieza a estabilizar. Una buena noticia es que entre nuestros niños varones baja la prevalencia de sobrepeso. Vienen las que no son tan buenas noticias. Las niñas, sobre todo las adolescentes y en general en las mujeres, hay un incremento del sobrepeso y la obesidad. Y tenemos un problema serio y es la falta de actividad física en general de la población, pero particularmente entre nuestros niños y más acentuado entre nuestras niñas, lo cual puede empezar a explicar por qué en nuestras niñas es donde hay incrementos de sobrepeso. Correcto. Y hay otras cosas interesantes, Jorge, y el auditorio, que no se habían preguntado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, la percepción de la gente sobre el sobrepeso y los riesgos y la obesidad y la diabetes. ¿Y qué contestan? Pues la mayoría, más del 90%, saben que, por ejemplo, beber bebidas azucaradas puede incrementar el riesgo o es malo para desarrollar diabetes, hipertensión, en fin, lo saben. Y más del 90%, el 90 y tantos por ciento, asocia la obesidad con la diabetes. Sin embargo, todavía nos falta lograr que la gente, a pesar de conocer estas cosas, pues empiece a ejecutar acciones para cuidarse. Menos de la mitad de las personas que tienen ya diabetes hace algo por cuidarse de manera preventiva. O sea, solo la tiene... Tiene su tratamiento, pero no hace ninguna acción como, por ejemplo, comer mejor o más ejercicio, a pesar de que está recomendado. Interesante, de los diabéticos ya conocidos, y esto es un dato bueno, casi el 90% les han dado medicamento. Sin embargo, sabemos por otras fuentes de información que no regresan a sus consultas. Van una vez y casi hasta la mitad no regresa a sus consultas. El asunto de me tomo la medicina, me siento bien, pues, y no regresan, por muchas razones que habrá que analizar a profundidad. Pero creo que hoy tenemos un panorama, justo le llamamos de medio camino, porque normalmente se hacen en el cierre de una administración y el cierre del otro, se hizo un poquito más adelante de la mitad, de cómo está la situación y para dónde enfocar las baterías. Otra cosa importante, la zona rural, tenemos incrementos de sobrepeso y obesidad en la zona rural. Entonces vamos a enfocar las baterías en lo que resta de la administración, en las mujeres, en la zona rural, y vamos a trabajar mucho con la Secretaría de Educación Pública, pero necesitamos, Jorge, de que todo el mundo participe. No basta saber que es un riesgo. Sí, y no basta saber que los niños en la escuela tomen 1 hora o 2 de educación física, eso no es suficiente. No. Hay que estar pendientes ellos después de que salen de la escuela. Y las niñas que en la escuela, pues digo, creo que es lugar común, sabemos que los niños se ponen a jugar algo y las niñas se quedan sentaditas, no hay que activarlas y vamos a trabajar con la SEP para ver esto. Para que sea un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué es importante que nuestras niñas no tengan sobrepeso? Vamos a hablar de la consecuencia, bueno, sin ser fatalistas. Sí, ¿no? los riesgos del sobrepeso y la obesidad son a la larga, son muchos, pero el más importante es que es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar diabetes. Y evidentemente, mientras más temprano tengamos estos riesgos, más posibilidad de que a edad más temprana tengamos diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes, independientemente de que no se cura, se puede controlar. Si está descontrolado o no siguen el tratamiento, como hacía referencia, termina la gente con varias complicaciones que pueden ir desde la ceguera por retinopatía diabética, amputaciones de los miembros inferiores fundamentalmente por lo que se conoce pie diabético, o terminar con insuficiencia renal, y eso requiere diálisis, hemodiálisis o incluso un trasplante, entre otras complicaciones. Hay otras más, pero estas son, digamos, las más... Para ponerlo en su justa dimensión, estamos hablando de que puede pasarle esto a niñas.
Porque de pronto decimos, es una enfermedad de grandes, de viejitos. No, Puede empezar. La diabetes empieza normalmente en edades ya adultas, pero evidentemente si desde niño tiene unos malos hábitos puede empezar más temprano joven. y las complicaciones presentarse más temprano. Hay poca prevalencia, así llamamos, el número total de gente Sí. que tiene diabetes en edades tempranas. Es poca la prevalencia, sin embargo, sí hemos visto que empieza a bajar el número, la edad donde Ya. empiezan a tener diabetes, y lo que hay que cuidar es el futuro de esta población, pues tratando de, en la medida de lo posible, que sigan una alimentación adecuada Sí. y actividad física. No se trata de que sean deportistas de alto rendimiento. No, pues el Se trata de resorte, la mover- cuerda, subir las la escaleras, cuerda, ¿no? media hora al día. Esto es recomendación para todo el público, media hora al día de actividad física, que puede ser caminar, puede ser cualquier actividad. Desde luego, quien haga ejercicio ya en gimnasio, pues qué bueno. Buenísimo, ¿no? Pero la actividad física es muy importante, y cuidar el tipo de dieta, que no Correcto. sea rica en grasas y azúcares sobre todo. Qué Yo sé que es difícil, qué pero difícil en este hay país. que intentarlo. ¿Cuánto le cuesta al país estar enfermos de sobrepeso y de diabetes? Fíjate que hay algunos estudios, hay varios estudios. Uno lo hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad, otro lo hizo la Unidad de Análisis Económico, otro lo hizo Funsalud. Estamos hablando de varios miles de millones de pesos al año. Estamos hablando de magnitudes, dependiendo, unos desde 80,000 millones, otro, el que más estimación hizo, hasta 250,000, 300,000 millones de pesos al año. Es muchísimo dinero. Y siempre hay una pregunta: ¿y cuánto se invierte? Es muy difícil decir cuánto se invierte de manera directa, porque hay muchas acciones que van desde la prevención, la promoción, los medicamentos, las tiras reactivas, pero también se invierten muchos, decenas de cientos y a veces hasta miles de millones de pesos en este problema. Lo pregunto porque se gasta mucho en eso, cuando a lo mejor podríamos, como familias, como personas, pues, echarle la mano, ¿no?, con nuestra salud. Y ese dinero se invierte en otras cosas. El país necesita que el recurso llegue a otros puntos, ¿no? Fíjate, Jorge, que algo que a mí me gustaría dar como mensaje es: necesitamos que todos nos ayuden. Yo no puedo, ni nadie, ni la Secretaría, ni hacer que la gente haga actividad física. Si no lo hace, lo podemos recomendar. Interesante, reitero, saben que es un riesgo, saben que no es lo adecuado, y sin embargo, cuando uno también en la encuesta ve esto, pues habla de consumos altos de bebidas azucaradas, de pan, etcétera. Entonces tenemos que irnos educando para cambiar nuestro estilo de vida y volverlo más saludable. Muy bien. Pablo Curi, subsecretario, gracias por estar aquí. Al contrario. Le aprecio mucho al subsecretario que nos acompaña en esta mañana en Hechos AM.